caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, con ustedes el misterio del último profeta. En esta oportunidad vamos a estar analizando de qué se trata este misterio del último profeta, porque cuando vimos el misterio del primer hebreo, ¿te acordás? Cuando vimos el video, si no lo has visto, velo para que entiendas un poco, porque vamos a tratar temas de ese video también, del primer hebreo, quién era el primer hebreo, ¿verdad? Con este relacionado al último profeta, ¿ok? Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, milicia celestial, como lo dice Apocalipsis 1:6, es investigar el asunto. Así que acompáñame a investigar este asunto, este tema, en este estudio bíblico, ¿ok? Aquí en el canal tocamos palabra batos. Para los que no saben qué significa palabra batos, es palabra profunda. No es simplemente leer por leer y entender lo que dice, sino entender a través de la revelación Zoe, que es la revelación del Espíritu, ¿okay? A la profundidad de la palabra. Eso es lo que tratamos aquí en el canal, ¿okay? Y en esta oportunidad vamos a ver el misterio del último profeta. Entonces, ¿quién fue el primer profeta? De acuerdo a la escritura, Génesis, es Abraham, ¿no? Porque Abraham tiene un encuentro con el rey Abimelech. Y como encuentra a su esposa Sara, muy bonita, entonces pensaba Abraham que lo iban a matar para que el rey Abimelech se agarrara a su esposa. Entonces le dice a su esposa, dile que eres mi hermana, ¿verdad? Tú lo puedes leer ahí en Génesis 20. Entonces el rey la toma, pero tiene un sueño el rey Abimelech. Y dice, Dios le habla a través del sueño a Abimelech y le dice, ahora pues vuelve o no, devuelve la mujer a su marido, porque este es profeta, Abraham, profeta, el primer profeta, ¿ok? Y orará por ti y vivirás, ¿ok? Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo, ¿ok? Entonces tú lees toda la historia. Y Abimelech le dice, pero yo no tengo la culpa. Yo le pregunté si era su esposa y me dijo que era su hermana. Y Dios le dice, yo sé que él te ha hablado, te ha mentido, ¿no? Pero no es tu culpa. Pero yo te digo que la devuelvas, no la toques sexualmente, no la vayas a embarazar, porque yo he reservado a este hombre, ¿ok? Y a su mujer. Así que no la toques sexualmente tú, Abimelech, porque si tú la tocas, de cierto, morirás tú y toda tu casa, todo lo que es tuyo. ¿Okay? Tu ejército, tu ganado, va a morir todo. Así que ni la toques. ¿Okay? Entonces la palabra profeta es la hebrea 50-30. Yo creo que te memorices estos numeritos, ¿ok? La 50-30, porque vamos a ver palabras parecidas después. Que es Naví. Y Naví significa hombre inspirado, ¿ok? Hombre inspirado. Es decir, un hombre que tiene la inspiración. Eso significa lo que es ser profeta. Y vamos a verlo a más detalle, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué Elohim Yahweh llamaría a Abraham su profeta? Pensá. ¿Por qué Elohim Yahweh llamaría a Abraham su profeta? Bueno, cuando vimos el video del primer hebreo y cómo Dios llama a Abraham y le cambia su nombre, ahí podrás entender por qué. Si no lo viste, pues anda, mira el video del primer hebreo, porque Abraham se llama hebreo por ser hijo de Hebrite, hebreo, de ahí viene, ¿ok? ¿Quieres entenderlo más detalle? Mira el video. Entonces, la respuesta aquí está en la letra Hei, la letra hebrea Hei. ¿Te acuerdas que el nombre de Dios es Yod, Hei, Vav, Hei? En el tetragramatón, ¿verdad? Yod, He, Vav, Hei, que significa mira la mano, mira el clavo, en su pictografía. Entonces, Dios inserta la letra Hei en Abraham y en Sara, ¿ok? Nota que no lo llama Abraham, sino lo llama Abraham, porque ya le había cambiado el nombre, ¿ok? Elohim Yahweh llama a Abraham, porque ya le había cambiado el nombre.
Y Yahweh ya había insertado la letra Hey en Abraham y en Sara, porque antes eran Abraham y Sarai, ¿no? Entonces a Abraham le cambia el nombre, le pone Abraham, y a Sarai le cambia el nombre y le pone Sara, que significa princesa. Y Abraham significa padre de multitudes, padre de muchos, de naciones, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees en el hebreo el primer nombre que tuvo Abraham, Aleph, Bet, Resh, Mem, tú verás que Dios le añade la letra Hey. Aleph, Bet, Resh, Hey, Mem. ¿Ok? Es decir, la letra Hey es la unión de la Dalet y la Yod. ¿Ok? Acuérdate que el tetragramatón es Yod, Hey, Vav, Hey. Mira la mano, mira el clavo. ¿Qué es el sacrificio de Cristo Jesús? ¿No? El nombre de Dios está apuntando a lo que Dios hizo por nosotros, que es Cristo Jesús. Mira la mano, mira el clavo. Es el sacrificio de Cristo Jesús. El nombre de Dios significa, mira el sacrificio que hizo Cristo Jesús, ¿no? Mira la mano, mira el clavo. Pero también la letra Hey significa espíritu. Es decir, Dios está insertando su espíritu en Abraham y en Sara. ¿Ok? Padre de multitudes y princesa. Entonces, cuando vemos también lo que significa esposo y esposa, o hombre y mujer. Por eso dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y Jesús lo corrobora en Mateo 19, y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos, una sola carne. ¿Okay? Jesús lo corrobora. Y si tú te fijas cómo se escribe la palabra hombre o esposo en hebreo comparado con mujer o esposa, en hebreo verás que el hombre se escribe Aleph, Yod, Shin. Y mujer se escribe Aleph, Yod, Shin, Hey. O sea, la letra Hey que Dios había insertado en Abraham y en Sarai, ¿verdad? Ahora la inserta en la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es la que peca y hace pecar a su marido. Entonces, para redimirla, inserta también el espíritu que da vida, espíritu vivificante en la mujer. ¿Me entiendes? Claro, tú no lo notas en el español, porque hombre se escribe, pues, H-O-M-B-R-E, y mujer se escribe M-U-J-E-R. O sea, no se entiende, pero cuando tú lo ves en palabra vatos, palabra profunda del original hebreo, es Aleph Yod Shin, y mujer es Aleph Yod Shin Hey, que es espíritu. ¿Me entiendes? Así es como tratamos en este canal palabra profunda. Dios insertando su espíritu. Y cuando estos dos se juntan, tanto el marido como su mujer, ¿qué pasa? Y el espíritu de Dios entre los dos, porque fíjate, ¿qué letra está entre los dos? ¿Ah? Entre el Aleph, Yod y Shin del hombre y el Aleph, Yod y Shin de la mujer, está el Hey, que es el espíritu de Dios que vivifica. Entonces, cuando se junta el hombre y la mujer, vivifican a otro ser, que es el hijo o la hija, otro ser espiritual, ¿verdad? Entonces, mira qué profundo es, cómo Dios utiliza parte de su nombre con nosotros en el matrimonio. ¿Okay? Mira, más diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Mira, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha sido testigo. Fíjate lo que te está diciendo. Yahweh ha atestiguado, es decir, ha sido testigo entre ti y tu mujer de la juventud, a la que tú escogiste para que sea tu esposa allá cuando eras joven, ¿verdad? Y va más allá, contra la cual has sido desleal, o sea, has sido infiel con esta mujer, ¿ok? No has cumplido lo que prometiste.
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ese pacto que tú hiciste de fidelidad con esa mujer que te casaste, no la has cumplido. ¿Ok? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Abundancia de hey. ¿Ok? Aquí, mira, yo no sé ni quién le predico, pero ponte a cuentas porque vas a salir al debe. Si has cometido esa infidelidad con tu mujer, arrepiéntete, porque horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Ok? Arrepiéntete con tu mujer. ¿Ok? Hay perdón en Cristo Jesús. Ahora, mira, ya pasamos de palabra de estudio bíblico a prédica. Ok, yo soy maestro, ok. No soy evangelista, soy maestro. Pero a veces el Espíritu también me usa para predicarle a alguien que necesite esta palabra. Ok, regresamos al estudio. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios buscaba su propia descendencia, como se lo había prometido a la descendencia de Adán, ¿no? Porque habían dos descendencias. La descendencia de la mujer, ¿verdad? Y la descendencia de Adán. Entonces, cuando otro día te explico esas de las dos descendencias, ¿ok? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Ok? Te lo repito una vez más, si fuiste desleal con ella, arrepiéntete, que hay perdón en Cristo Jesús. Ahora, mira, profeta es un hombre inspirado, tal como lo dice la palabra hebreo, la hebrea 50:30, ¿verdad? Profeta, Nabí, es un hombre inspirado. Y la inspiración es una repentina disposición para llevar a cabo una actividad, especialmente cuando se trata de algo vinculado a la creatividad o a los asuntos del espíritu. ¿Ok? Sí, profeta es un hombre inspirado y la inspiración es una repentina disposición para llevar a cabo una actividad, especialmente cuando se trata de algo vinculado a la creatividad o a los asuntos del espíritu. Es como el entusiasmo, ¿viste? Porque el entusiasmo es la versión similar griega, porque entusiasmo viene de enteos. Y teos o tíos, donde sale la palabra teología, la ciencia que estudia a Dios. En teos, estás en entusiasmo, en teos, estás vibrando bien, estás asimilando las características divinas para que puedas obrar, hablar, conversar, socializarte, inspirarte, estar en el espíritu, estar en teos, entusiasmado. ¿Ok? De ahí vienen esas palabras. Ahora dice el profeta Amós, ¿no? Porque no hará nada Yahweh sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hay mucha gente que en el día de hoy, año 2023, todavía se agarra de este versículo para llamarse así profetas. ¿Ok? Porque no hará nada Yahweh sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vas a ver en este video que te voy a demostrar que fue simplemente hasta el último profeta. Y te voy a decir quién fue ese último profeta. ¿Ok? En el Antiguo Testamento Dios no podía hacer algo sin que antes se lo revelara a sus siervos los profetas. ¿Ok? Y ya te lo voy a explicar más adelante de qué se trata esto. En el Antiguo Testamento existen muchos profetas. Muchos hombres inspirados por el Espíritu de Dios, ¿ok? Que Dios usaba. En este caso, pues tenemos a Isaías, a Daniel, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Ok? Ahora, los que no entienden mucho acerca de esto, creen que hay profetas mayores y profetas menores. Y entre esos profetas mayores son Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías y hasta el libro de Lamentaciones, ¿no? Escrito por Salomón, y algunas otras profecías de David, del rey David también, ¿verdad? Pues déjame decirte que eso es falso, ¿ok? Todos
todos estos, los del Antiguo Testamento, son profetas menores. Todos, todos, absolutamente todos. Desde Isaías hasta Malaquías. Todos son profetas menores. No, aquí no hay mayores ni menores. ¿Ok? Eso es del mundo. Bíblicamente hablando, todos estos del Antiguo Testamento, todos estos menores. Y en el Nuevo Testamento, ahí sí vas a ver al profeta mayor. ¿Ok? Ahí sí vas a ver al profeta mayor. Ahora, ¿y cuántos profetas hay en el Nuevo Testamento? Porque si tú te pones a contar, aquí hay como, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si cuentas el libro de Lamentaciones de Salomón, 17, y algunas otras del rey David, 18. Bueno, digamos, habían 15 a 18 profetas en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos profetas hay en el Nuevo Testamento? A ver, pensá. ¿Ah? No vamos a contar a Jesús, porque Jesús tuvo los 5 ministerios. Primeramente el ministerio de profeta, tuvo el ministerio de apóstol, tuvo el ministerio de ser evangelista, de pastor y de maestro, que es el ministerio que yo tengo, ¿ok? De ser maestro. ¿Y cuántos profetas hay en el Nuevo Testamento? Sin contar a Jesús. Pues la verdad, solamente uno. En el Nuevo Testamento solo hay uno. ¡Mira! ¿Por qué? A ver, hay gente que se rasca la cabeza y dice, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento habían como 18 y aquí en el Nuevo Testamento solo hay uno? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué abismalmente del Antiguo Testamento habían tantos que Dios usaba, pero en el Nuevo Testamento solo uno? ¿Y quién es ese uno? Aparte de Jesús, ¿verdad? Pues ese uno es Juan el Bautista. Ese Agnus Dei. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. ¿Y qué significaba el nombre de Dios? El Yod, Hei, Va, Hei. ¿Qué significa? Mira la mano, mira el clavo. Y ahí está la letra Hei. Ese Agnus Dei. Mira el Cordero de Dios. ¿Y qué cosa hacía Juan el Bautista? Él no se predicaba a sí mismo. Él siempre apuntaba a Jesús. ¿Verdad? Cuando él decía, el reino de Dios se ha acercado, daba la vuelta y se acercaba a Jesús. Porque Jesús es el reino de Dios. ¿Ah? Es decir, la letra Hei, que significa espíritu, porque este hombre, ahí lo vamos a ver que ya venía ungido desde el vientre de su madre, ya tenía el espíritu de Dios. Pero él siempre apuntaba, no a sí mismo, porque él mismo decía, yo ni siquiera soy digno de atarle los cordones de las sandalias al que viene detrás de mí, a Jesús. ¿Ah? Él siempre apuntaba a Jesús. Ese Agnus Dei, mira el Cordero de Dios. Hei, la letra Hei, de lo que Dios buscaba una descendencia. ¿Te acuerdas de la profecía de Malaquías? ¿Por qué solo uno? Porque Dios buscaba una sola descendencia santa para él, ¿okay? A través del Espíritu. Es decir, Juan el Bautista fue el último profeta. ¿Okay? Juan el Bautista fue el último profeta. Y ya te voy a explicar un ratito más. Hablando de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como te lo dije. ¿Okay? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino. El video pasado, cuando vimos la bruja de Endor, vimos la palabra of, y of significaba medium, espiritista, ¿ok? Pero también significaba botella, o bebida espirituosa. ¿Te acuerdas? Cuando viste ese video, entonces aquí le dice a Juan el Bautista que no beberá vino, ni sidra, es decir, siquera, que es licor intoxicante, y vino es la 3632 oinos, ¿okay? de las versiones griegas. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, porque esas botellas eran llenas de ¿qué? De un licor intoxicante, pero Juan era lleno del Espíritu. Por eso le decían, no vas a tocar el licor intoxicante, ni el vino o la sidra. ¿Por qué? Porque cuando uno toma y se emborracha, uno se sale de su consciente y se pasa al inconsciente y al subconsciente, y ahí es donde habla la voz del Espíritu. ¿Okay? Ahí es cuando uno se contamina en la borrachera.
Por eso dice la palabra que al reino del cielo no entrarán los borrachos, los fornicarios, los idólatras, porque ¿sabes qué? Déjame decirte que el borracho no tiene problemas de alcoholismo, ese tiene un problema espiritual. Si tú quieres curar a un borracho del alcoholismo, primero preséntale a Cristo y que lo sane el Espíritu Santo. Ahí se va a regenerar. ¿Okay? Los borrachos no tienen problemas de alcoholismo, ellos tienen un problema espiritual. ¿Okay? Que están llenos de esa contaminación espiritual que los hace tomar. ¿Okay? Igual que el idólatra, que el fornicario, que el mentiroso, están llenos, como envases, como botellas, están llenos de esas contaminaciones. Entonces, esa gente no tienen problemas, como te digo, de alcoholismo, sino tienen problemas espirituales. Y ahí es donde tú tienes que ayudarlos espiritualmente a que vengan a Cristo. Así, borracho como usted, que acepte a Cristo y vas a ver cómo el Espíritu Santo lo llena y lo va limpiando de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces, por eso es que le decían a Juan el Bautista que no beberá vino, no te vas a contaminar de esas contaminaciones espirituales a través del alcohol. ¿Okay? Y el médico Lucas nos recuerda cuando dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, ¿qué cosa dice ahí? No hay mayor profeta. O sea, Juan el Bautista es mayor que todos los del Antiguo Testamento. Mayor que Ezequiel, que Isaías, que Jeremías, que Amós, que Malaquías y Zacarías, que todos los que mencionamos ahí. Por eso yo te decía que no hay profetas mayores ni menores en el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento son mayores. Y el único profeta que es mayor es Juan el Bautista. No lo digo yo, lo dijo Jesús, ahí en Lucas. ¿No? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero escucha, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, es mayor que él. Pero ¿cómo es esto? Entonces, claro, lógico pues, porque Juan el Bautista era profeta, pero de un sacerdocio terrenal, del sacerdocio levítico arónico. ¿Okay? Pero el más pequeño, es decir, tú y yo, que somos del reino de Dios, que somos de Jesús, de un sacerdocio celestial de Melquisedec, es mayor que él. Somos mayores que Juan el Bautista, porque nosotros somos de un sacerdocio celestial de Cristo Jesús, el que tuvo Adán, y Jesús lo recuperó. ¿Ok? ¿No entiendes? Mira el video de Melquisedec, el misterio de Melquisedec, ahí te lo explico. ¿Ok? Entonces os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, ¿ok? Porque él es de un sacerdocio levítico arónico terrenal, pero el más pequeño en el reino de Jesús, reino de Melquisedec, sacerdocio celestial, es mayor que él. Ahora, algo interesante, fíjate, profeta, ahora vemos la versión griega de la 4396, viene de profetes, que significa profeta, ¿no? En su versión griega. Pero esa palabra profetes viene de unir dos palabras griegas, que es la 4253 y la 5346. Y la 4253 es pro, y pro es una proposición primaria que significa ante o enfrente o prioridad. Y la 43 y la 5346 femi, que significa hablar, afirmar un pensamiento, ¿no? Es decir, de la primera palabra de profetas, pro, tenemos pues profesión, tenemos proactivo, tenemos varias palabras que empiezan con pro, ¿verdad? Porque es la preposición primaria. Y femi, o femi, que significa hablar, afirmar un pensamiento. De ahí sale la palabra profeta, profetes del griego, en este caso, ¿ok? Del griego. Ahora, ¿te recuerda 5346, femi, que significa hablar, afirmar un pensamiento? ¿Te recuerda algo? Femi, blasfemia, de dónde viene esa palabra. Valga la rebusnancia, así como dijo un burrito, la rebusnancia. Porque escucha, Jesús no es pastor de burros, es pastor de ovejas. Jesús es pastor de ovejas y no de burros. ¿Ok? Acuérdate eso. Entonces, la palabra blasfemia viene del griego 988, blasfemia, que significa vilificación o hablar mal de Dios. ¿Ok?
La 989 es blasfemos, es decir, el que miente o calumnia. Y la 984, la 989 viene de unir dos palabras, la 984 y la 5345. ¿Okay? La 984 es blaptos, que significa injuriar, levantar un falso testigo. ¿Okay? Injuriar. Y la 5345 femi, como la que vimos anteriormente. Aquí en la 5346 femi, hablar, afirmar un pensamiento. Pero aquí, en su raíz etimológica de la 5345 es feme, que significa expresar un pensamiento, un decir, un rumor, una fama, darle fama a algo. Pero cuando hablas en contra es lo opuesto, que es la blasfemia. Por eso Jesús llamó al anticristo blasfemo. Y lo llamó así con sus 4 letras. Es decir, el que vilifica o habla mal de Dios, el que miente, el que calumnia, el que se hace pasar, el que injuria, el que expresa un mal pensamiento, el que dice, el que maldice, dice algo malo, el que rumorea o el que le da mala fama. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y eso no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. ¿Okay? Porque aquel que no se arrepintió en este siglo no se va a poder arrepentir en el venidero. Por eso es que Jesús le dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. ¿Okay? Ahora, ¿por qué todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? Lo dice Mateo, ¿verdad? El recaudador de impuestos, Mateo, Matillahu, de su original hebreo, Matillahu. Y esa palabra todos es la griega 3956 pas, que significa completo, es decir, todo, acabado, ¿ok? Completo, completado. ¿Por qué pas? Es decir, todos los profetas, porque ¿cuánto incluye todo? Todo incluye todo, pues, no hay más, todos. Todos los profetas y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan el Bautista, ¿ok? Desde Abraham, ahí tienes un vitral bien bonito de Abraham, que Abraham fue su primer profeta, es decir, su hombre inspirado, ¿ok? El que tenía pues comunicación a través con Dios, ¿verdad? A través del Espíritu, inspirado, ¿ok? Desde Abraham, porque todos los profetas y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Y el médico Lucas también lo vuelve a decir, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Okay? Desde entonces, el reino de Dios, que es Jesús, desde entonces Jesús es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él, en Cristo Jesús. ¿Okay? La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, no hay más profetas. ¿Okay? No lo digo yo, lo dijo Jesús, ¿okay? A través de Mateo y a través de Lucas. La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista y desde entonces el reino de Dios, que es Jesús, es anunciado a quien quiera que se esfuerce por entrar en él. ¿Ok? Ahora, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4, en la carta que Pablo le hace a la iglesia de Roma. Porque el fin de la ley de Moisés es Cristo Jesús, te lo está diciendo. ¿Ok? La ley que Dios le dio a Moisés es hasta Cristo Jesús. Y para que lo puedas entender, déjame explicarte un poquito acerca de esto. Tú te preguntarás, pero brother, ¿por qué solo hasta Juan el Bautista? ¿Por qué los profetas solo funcionaron hasta Juan el Bautista? Bueno, mira el video de Melquisedec, el misterio de Melquisedec, y ahí te lo explico todo. Pero te voy a dar un resumen aquí. ¿Ok? Dios levantó a sus profetas, a todos esos profetas del Antiguo Testamento, hasta el mayor, que es Juan el Bautista, ¿ok? De la tribu de Leví. Entonces, Dios no le podía hablar a su pueblo, y aquí te voy a responder el versículo de Amós, cuando dice que Dios no podía hacer nada sin que se lo revelara antes a sus profetas, ¿ok? Muchos pastores, ahora que yo he escuchado que todavía se agarran de ese versículo para autodenominarse profetas. Y eso está mal. Yo como maestro tengo que corregirlo. ¿Ok? Y te lo voy a enseñar por qué. Porque desde que
Dios levantó a su pueblo a través de Abraham, porque acuérdate que Dios escoge a Abraham para ser padre de multitudes, padre de naciones, y te bendeciré al que te bendiga y te maldeciré al que te maldiga, ¿verdad? En Génesis 12. Entonces Dios levanta una descendencia, porque buscaba, como lo dice Malaquías, una descendencia para Dios, ¿ok? Pero como esta gente, los hebreos, eran un pueblo de dura cerviz, Dios no le hablaba directamente a todos, sino agarraba a uno y a través de ese uno, que era su profeta, Dios hablaba. Entonces Dios no podía hacer nada sin que antes se lo dijera a su profeta, porque sería injusto que Dios castigue a alguien sin haberle dado un warning, ¿no? Digámoslo así, un aviso. Entonces, por eso es que Amós dice que Dios no podía hacer nada sin que antes se lo dijera a sus profetas. Pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, tú verás que Dios hablaba a través de sus profetas, de Isaías, de Jeremías, de Habacuc, de Sofonías, de Ageo, de Malaquías, de Zacarías, para decirle y comunicarse con su pueblo, para decirle: te has salido de la ley. ¿Quieres vivir? Regresa a la ley. ¿Quieres vivir? Regresa a la ley. ¿Has hecho esto malo? Arrepiéntete y regresa a la ley. Regresa a la ley. Regresa a la ley. Regresa a la ley. Para eso Dios utilizaba a sus profetas en el Antiguo Testamento, para decirle a su pueblo que regrese a la ley si es que quiere vivir. ¿Ok? Entonces, en Romanos 10:4 nos enseña que Jesús es el fin de la ley. Es decir, nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Porque Jesús resumió estos 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, que es la ley, en dos mandamientos, ¿ok? Que es la ley de Cristo. Y nosotros, los que somos de la orden de Melquisedec, milicia celestial, ya no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. O sea, no pensás que somos lawless, sin ley. Nosotros tenemos una ley que es la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Solo se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido esos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley. Mira, qué sencillo. Porque si tú ves estos 10 mandamientos en hebreo, encontrarás que tienen 613 letras. Entonces los judíos, para no ofender o pasarse de la ley y que Dios les haga justicia, que es muerte, entonces inventaron como 613 mandamientos, basados en estas 613 letras de los 10 mandamientos. Entonces, digamos, no cometerás adulterio. Entonces los judíos decían, bueno, para no cometer adulterio no se puede mirar a una mujer. Entonces hay que caminar con la cabeza abajo y hay que hacer un sombrero grande para que nos tape los ojos. Entonces andaban así como que no querían ver mujeres. O sea, ellos mismos se pusieron más estatutos y mandatos para tratar de cumplir lo que Dios había dicho. ¿Ok? 603 leyes. Y entre esas estaba pues una que era el diezmo, que en el video del misterio del diezmo y te lo explico. ¿Ok? Verás, cuando viene Jesús resume todo esto en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido todo eso ha cumplido toda la ley. ¿Ok? Nosotros los que somos de Cristo vivimos bajo la ley de Cristo, que son esos 2 mandamientos. Entonces, vas a ver por qué Juan el Bautista es el último profeta. ¿Ok? ¿Y por qué solo los profetas fueron hasta Juan el Bautista? Yo sé que seguramente te lo sigues preguntando. Ya entendí lo que es la ley. Pero ¿por qué los profetas solo hasta Juan el Bautista? Voy a explicártelo, así con manzanitas. Porque Juan el Bautista, siendo de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal terrenal, acuérdate que ya venía ungido con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, él bautizó a Jesús y le impartió el Espíritu Santo que venía en él, porque ya lo tenía antes de nacer. ¿Te acuerdas cuando María, Miriam y Elizabeth se juntan para darse un abrazo, porque eran primas, me parece? Y se juntan las 2 barrigas y los 2 niños dentro del vientre saltan, ¿no? Porque ya estaban sumergidos en agua, ambos, pero no era todavía la hora de transferir el Espíritu Santo, ¿ok?
Entonces, porque Juan el Bautista, siendo de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal terrenal, bautizó a Jesús y le impartió el Espíritu Santo que venía en él. Asimismo, Jesús, siendo de la tribu de Judá, es decir, de la tribu de los reyes, él era rey, pero no era sacerdote. Jesús no era sacerdote, ¿ok? Él era maestro. Entonces, al bautizarse, a través de Juan el Bautista, entra al agua como maestro, es decir, con un taparrabo, ¿verdad? Se sumerge, Juan el Bautista lo bautiza, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se cumplen esas tres cosas que ya te lo expliqué en otros videos, que era que el Padre tenía que designar al Hijo, ¿verdad? Y que el Hijo tenía que ser bautizado y tenía que recibir el Espíritu, ¿no? Entonces, se abre el cielo, se escucha una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Se sumerge en el bautismo, que es la segunda, bajo el agua, y la tercera tenía que ser ungido con el aceite de la santa unción para el sacerdote terrenal, pero en el caso de Jesús no lo ungen con aceite de la santa unción terrenal, porque esa era la tradición para el sacerdote, sino lo ungen ¿con qué? Con el Espíritu de arriba, es ungido pero celestialmente de arriba. Por eso es que Jesús es un sacerdocio celestial, no es terrenal, por eso él nunca lo ungieron con aceite terrenal de la santa unción. ¿Okay? A él lo ungen con el Espíritu Santo, que viene de arriba, del cielo. Por eso es que el sacerdocio de Jesús, de Melquisedec, es un sacerdocio celestial. Entonces, Jesús, siendo de la tribu de Judá, era rey, pero no era sacerdote. Entonces, al bautizarse, entra al agua como maestro, pero sale del agua como sacerdote. Entonces, ahí se cumple el Salmo 110, ¿no? Cumpliéndose la palabra escrita en el Salmo 110, dice, juró Elohim Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, ¿no? Y cuando vimos el misterio de Melquisedec, tú verás que Melquisedec es un título. Es un título dado a aquella persona que tiene un doble oficio de rey y sacerdote. Jesús, siendo de la tribu de Judá, era de la tribu de los reyes, rey, pero no era sacerdote. Entonces, cuando lo unge y recibe el Espíritu Santo, se hace sacerdote y se cumple el Salmo 110:4. Tú eres para siempre sacerdote según la orden de Melquisedec, porque Jesús, si bien es cierto, tiene un sacerdocio celestial, que es restablecido ahí con Juan el Bautista, porque él es el que tenía el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, como dice la palabra, ¿no? En Hebreos, Yahweh, Elohim Yahweh, habiendo hablado muchas veces, escucha, muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos, ¿verdad? En los tiempos antiguos, a nuestros padres, dice el escritor a la carta de los Hebreos, que me parece que no es Pablo, probablemente sea Apolos, porque dice, yo regué, pero Apolos regó, no, yo planté, pero Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo tengo una corazonada que fue Apolos el que lo escribió. Pero no importa, el que lo haya escrito, la carta a los Hebreos dice bien claro, Yahweh, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no habla Dios a través de los profetas, ¿ok? Al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo Dios hizo el universo. ¿Okay? Es decir, Dios ya no habla a través de profetas porque no hay necesidad de un profeta. Un profeta es un medio, es un hombre inspirado para que te diga algo. ¿Okay? Cuando tú vienes a Cristo Jesús y haces lo que Él hizo, es decir, te bautizas y recibes el Espíritu Santo, no necesitas a un profeta que te diga cuál es la voluntad de Dios. Ahora tú ya tienes acceso a Dios mismo para que tú hables personalmente con Dios. ¿Ok? Por eso es que se rompe el velo que había en el lugar santísimo y dice la Escritura que ahora tenemos acercaos al trono de la gracia, ¿verdad? Ya tenemos acceso al lugar santísimo, a donde Dios mismo está, pero a través del Espíritu y ya no a través de un profeta. Por eso es que Juan el Bautista es el último profeta. ¿Por qué? Porque Él transfiere el Espíritu Santo a Cristo Jesús y Jesús recupera el sacerdocio de Melquisedec, el cual te lo ha pasado a ti. ¿Ok? Te lo ha pasado a ti a través de ¿qué? Del bautismo y la Santa Cena.
¿okay? De la sangre. Por eso es que Él es rey, y cuando tú haces el bautismo y cuando haces la comunión, la Santa Cena, te estás tomando el vino que representa su sangre y te estás haciendo partícipe del rey a través del linaje de la sangre, ¿okay? Que es el vino. Dice, en estos postreros días no nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios no habla a través de profetas, ahora habla a través del Hijo y su palabra que está escrita en la Biblia, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Okay? Universo, uno, y verso, una oración hablada. ¿Okay? Universo, una oración hablada. Dios dijo, let there be. ¿Okay? Hágase. Y todo se hizo, el espacio, materia y tiempo. ¿Okay? Está fácil, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Joel, y vamos a ver otro que dice, y será después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y esa es la palabra 50:12, Naba, que viene de la 50:30, Naví, que significa profeta, ¿verdad? Otra palabra, Naba, que significa hablar o cantar bajo inspiración. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, cuando Joel dice esto, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, cuando tú te bautices, ¿qué dice ahí la palabra? Van a profetizar, es decir, van a hablar bien de Dios, van a cantar bajo inspiración vuestros hijos. ¿Y qué santo cuerno crees que te estoy haciendo en este momento? ¿Ah? ¿No te estoy hablando bien de Dios? ¿No te pongo una musiquita al empezar el video y cantamos algo? Bueno, todavía no hemos cantado, pero a mí significa cantar una alabanza, un salmo, ¿verdad? Eso significa profetizar, es decir, hablar bien de Dios, porque hay mucha gente que piensa que hablar profecía es simplemente hablar en el futuro para que algo se cumpla. Eso no es profetizar. Profetizar es hablar bien de Dios, hablar bajo la inspiración de Dios, ¿ok? Pero eso no significa que yo soy profeta. Yo no soy profeta, porque Jesús mismo lo dijo, que los profetas son hasta Juan el Bautista. Dios ya no utiliza a un profeta para que se comunique contigo. Dios ahora utiliza el Espíritu Santo para comunicarse contigo. Por eso es que tienes que bautizarte. Y hay gente que no entiende esto. Por eso dice el Evangelio, para el inconverso esto es locura. Porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. ¿Okay? La palabra vatos no la vas a entender sin haberte bautizado. Por eso, bautízate, recibe el Espíritu Santo y no me uses a mí para que Dios te hable. Utiliza el Espíritu Santo para que Dios te hable. Yo te ayudo acá con el ministerio que Dios me dio, que es el ministerio de maestro. Pero no vayas a pensar que yo soy profeta y tengo que ver el canal de este maestro Melquisedec para que Dios me hable. No, no hagas eso. Utiliza el Espíritu Santo para que Dios te hable. Y esa es palabra de este maestro. ¿Ok? Y es esa palabra 50:12 que es Naba, que es hablar, cantar bajo inspiración. Bueno, en su versión griega también está en Hechos. Porque ¿de dónde lo saca el libro de los Hechos? Y será en los postreros días, dice Yahweh, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños. O sea, lo mismo en el Antiguo Testamento y lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero aquí en la versión griega de la 43:95, profeteo, que significa hablar bajo inspiración, es lo mismo. ¿Okay? Yo te estoy hablando bajo la inspiración de mi ministerio de maestro y para hacerte entender que Juan el Bautista fue el último profeta. Pero eso no significa que yo soy profeta, pues. ¿Ok? Ya te lo expliqué. Ahora, acuérdate que Dios dijo a través de Lucas 16:16 y Mateo 11:13 que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Ok? A partir de ahí se predica a Cristo Jesús y todos se esfuerzan por entrar en él, en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios dijo. Ya no hay más profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. ¿Ok? Pero, escucha esto, en los últimos tiempos se va a levantar uno que va a ser falso, un falso profeta. Porque a esta gente que rechazó a Cristo, que es la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso, como lo vimos en el misterio del poder engañoso. Si no lo has visto, anda, mira el video del misterio del poder engañoso, de por qué Dios va a enviar un poder engañoso, para que esta gente crea a propósito en la mentira y no se salve y sean condenados. Pero eso es en los días postreros. ¿Ok?
porque no creyeron lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ya no hay más profetas. Pero esta gente que rechazó a Cristo y a su palabra, entraron a la gran tribulación y ahora Dios les envía un falso profeta para que crean en la mentira y sean condenados y no se salven. ¿Entiendes? Y en Hechos dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a un brujo, falso profeta judío. ¿Ah? O sea, tipifica al anticristo llamado Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús. Este anticristo se va a llamar el Mesías, el hijo de Jesús. ¿Ah? Mira cómo en palabra vatos ya Dios te lo va revelando, ¿no? Y lo ves también en el Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de ¿quién? Del falso profeta. Es decir, porque estos rechazaron la palabra de Jesús, que Jesús dijo, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Esta gente rechazó a Jesús y a su palabra, entonces entran a la gran tribulación y Dios les envía un falso profeta para que crean en la mentira, por no haber creído en Cristo Jesús. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de reptiles, ¿ok? Apocalipsis 16:13. Entonces, Dios claramente te dijo a través de Lucas y de Mateo que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Ya no necesitas a un profeta, ¿ok? Si en tu iglesia todavía hay profetas, habla con tu pastor y hazle que vea este video y dile que ya no hay más profetas. No lo digo yo, lo dijo Jesús a través de Mateo 11:13 y de Lucas 16:16. Y ahora tú has entendido por qué Juan el Bautista es el último profeta. Porque Dios en otro tiempo le habló a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo y de su palabra. ¿Okay? Ya no necesitamos un profeta que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos bautizarnos y ser llenos del Espíritu Santo para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer a través del Espíritu Santo y no de un profeta. ¿Está bien o no? Facilito, ¿ah? Bueno, escucha, tú sabes lo que ha pasado esta semana en Israel. El grupo Hamas está atacando a Jerusalén. Quieren destruirlos, borrarlos del mapa para siempre. Y el Salmo 122:6 dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Ok? ¿Tú quieres ser prosperado? Yo sé que Dios te ama y yo sé que tú quieres ser prosperado. ¿Y cuál es esa forma de poder hacerlo? Es orad por la paz de Jerusalén, por lo que ha acontecido ayer, ¿verdad? Como 3,000 o 5,000 cohetes han sido lanzados desde la franja de Gaza hasta Israel, y lo hacen a propósito cuando empieza el Shabbat, cuando todo está de descanso, ¿no? Así son ellos. Entonces oremos juntos por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Elohim Yahweh, cumpliendo tu palabra, oramos en este momento por la paz de Jerusalén. Jeru, la ciudad de Salem, viene de Shalom, paz. Jerusalén, la ciudad de paz. Oramos, Señor, juntos con toda la milicia celestial para que tú apoyes a la nación santa de Israel. ¿Okay? Yo sé que tú vas a trabajar con ellos. Cuídalos, dales paz, dales bienestar a ellos y a todos sus hijos, Señor, que son nuestros hermanos. ¿Okay? Nuestros hermanos los queremos, los apoyamos, oramos por ellos para que tú lo guardes, Elohim Yahweh. Tú sabes que ellos todavía son rebeldes, pero tú vas a trabajar con ellos, Señor. Ellos son el olivo natural. Nosotros somos el olivo silvestre que hemos sido injertados, Señor. Pero ellos siendo el olivo natural, te pedimos por ellos, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor. Que pongas paz en sus corazones y pongas paz en su ciudad de Jerusalén. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Okay? Ahora también, si te gustó el video, esto es para ti. ¿Okay? Ora conmigo y en este momento tú vas a pasar de muerte a vida. ¿Ok? De las tinieblas a su luz admirable. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Si tú has hecho esta oración, en este momento has pasado de muerte a vida en este preciso momento. ¿Ok? Dios te bendiga y te guarde. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dame un like y share. Como le dijo Mardoqueo a Esther,
¿no? En el libro de Esther 4:14, si tú no me ayudas, la ayuda vendrá de otra parte. ¿Está bien o no? ¿Te gustó el video o no? Ya ahí nos vemos en el siguiente estudio bíblico, ¿ok? Dios te bendiga y te guarde por los siglos de los siglos a ti y a toda tu familia, ¿ok? ¡Sela!